En otras palabras, lo que te estoy diciendo, Cristiano, en otras palabras, tú sabes que la hormona del crecimiento y también la hormona de otropina, la hormona liberadora de otropina, se libera impulsos, ¿verdad? No se libera de forma continua. Obvio. Pulsar, muy bien. A eso me refiero cuando te digo de que se libera impulso, ¿no? Pero ¿qué pasaría, ¿no?, sobre los receptores que están en la hipófisis de estas hormonas, ¿no? Si tú aumentas la frecuencia y la amplitud, en otras palabras, dejas de liberar el impulso y lo empiezas a liberar de forma continua. ¿Qué pasa con los receptores? Menos sensibles. ¿Menos sensibles? No sé qué te. Bueno, en primera instancia uno pensaría eso. Pone menos feo. Como más, obviamente tiene que circular más. Pero curiosamente tú ves que en tus pacientes no ocurre eso, sino más bien lo contrario. Son cálidos. Disminuye los receptores. Son pocos. Entonces, esa es la palabra, se insensibiliza. ¿Y por qué esa es la palabra clave, chicos? Porque detrás de eso hay un proceso bioquímico celular que la célula tiene cuando se expone directamente a una hormona por mucho tiempo y de forma prolongada. Ustedes han llevado Bioca 1, ¿verdad? Solo es Bioca, profe. ¿Bioquímica 2 y bioquímica 3 lleva? No hay bioquímica 1. Ese es para otros, profe, es para los bioquímicos. Para farmacia. Farmacia bioquímica, eso digo. Bioquímica 1 del down regulation. ¿Regulación del Down? De No. los receptores. No. La regulación a la baja, ¿no? Nada, profe, ahí nos enseñaron más qué es proteína, qué es carbohidrato, qué. Bioquímica 1. Ah, está ahí, mano. Bioquímica 2, bioquímica 3 ya es un poquito Más bioquímica, es la real bioquímica. Dice. Sí, eso rápido, sí. chicos. Tengo un Este amigo. concepto del down regulation o de la regulación a la baja les va a servir mucho para entender también la parte de diabetes, de por qué la diabetes o qué significa generar resistencia a la insulina, ¿ok? A tu paciente tú le explicas bonito, pues, ¿no? Le dices, sí, mira señora, una ranurita como si fuera una llave que se gasta ya. Eso es lo que le explicas a tu paciente para que te entienda. Pero entre nosotros, los colegas médicos, ustedes también, ¿ok? Como estudiantes de medicina tienen que conocer a fondo la fisiología que hay y la bioquímica que hay detrás. Cuando nosotros hablamos, una célula, ¿ya?, tiene este fenómeno de down regulation o de regulación a la baja de sus receptores cuando se expone en exceso a una hormona en su medio externo. Quiere decir, si tú agarras, por ejemplo, imagínate que yo soy una célula y tengo 10 receptores esperando a que venga la GHRH, ¿ok? Pero si yo veo que viene un montón de GHRH, ¿no?, y me están acosando así todo el rato, así yo tengo mis 10 receptores, Te suicida. ¿qué es lo que hace la célula con el down regulation? Es agarro de esos 10, meto 5 y solo me quedo con 5 receptores. Mi chico. Regulación a la baja de los receptores. Pucha. Baja la cantidad de receptores disponibles en su membrana. ¿Ok? Entonces, de tal manera que puede haber 800.000 GHRH, pero yo solo tengo 5 receptores. Así que no voy a funcionar más allá de 5 receptores. ¿Ok? Así tú me expongas a todas las GHRH que me puedas exponer. Eso se llama resistencia. ¿Ok? La célula ha creado resistencia a esa hormona. Porque así tú la quieras estimular a la fuerza con un montón de hormona, no va a responder la célula. ¿Sí? Profesor, otro ejemplo clásico creo que es la dopamina, ¿no? Con los receptores de 1, de 2. Y eso explica mucho la parte de la neurofisiología del placer, ¿no? Con la dopamina ocurre lo mismo. Por ejemplo, las liberaciones que son muy rápidas y muy prolongadas de dopamina crean resistencia a la dopamina, haciéndote que por comportamiento tú trates de buscar un estímulo más fuerte para poder ahora liberar más dopamina y tratar de compensar esa baja de receptores que crean tus células. TikTok. Entonces esa es la neurofisiología que hay detrás también de las adicciones a ciertas conductas, ¿no? Que uno tiene. El alcohol, el tabaco, las drogas, la pornografía, todo eso está detrás. Desarrolló resistencia, bro. Entonces, es muy interesante, chicos, porque de verdad que esta parte sí es un poquito más avanzada, ¿no? Pero es muy, muy bonito, ¿ya? Regresando otra vez, aterrizando nuestros hormonas que estamos estudiando ahorita. GHRH, entonces, cuando tú dejas de producir pulsos de GHRH y lo empiezas a liberar de forma continua, las células somatotropas, ¿verdad?, que son las que están ahí en la hipófisis esperando el GHRH, empiezan a regular a la baja sus receptores. No, güey. ¿Ok?
de tal manera que se vuelven resistentes y no responden bien a la GHRH. Por el contrario, empiezan a responder menos. ¿Ya? Entonces, eso crea una resistencia que al fin y al cabo va a generar pues, obviamente un efecto contrario a lo que esperaríamos, ¿no? Lo mismo ocurre con insulina. Cuando tus células empiezan a exponerse a niveles prolongados de insulina de forma persistente, Diabetes. los receptores de la insulina en las células empiezan a hacer down regulation, o sea, empiezan a desaparecer, y ahora la célula ya no tiene prácticamente ningún receptor para la insulina. Entonces el páncreas se bloquea, pues el páncreas dice, oye, ¿qué? Empieza a liberar más insulina, más insulina, más insulina. Esa es la fisiopatología detrás de la diabetes. Un montón de insulina, pero no hay ninguna respuesta a la insulina. Porque cuando llega la insulina a la célula, no hay receptores. Es como morfina. La célula Lo crea más difícil, más se resistencia. retiran, bro. What the fuck. ¿Y sabes cuál es un gran problema de esta resistencia? Que este down regulation, si se hace de forma prolongada y sostenida, crea cambios epigenéticos en el ADN de tu célula. ¿Y tus hijos van a Los seguir? hijos son- De tal manera que podría ser que heredes eso a tus hijos, o eso también explica la irreversibilidad de la diabetes tipo 2. Ay, Porque Dios. tendrías que cambiar ahora el ADN para poder nuevamente expresar Desmetílalo, pe. para- Desmetílalo y acetíralo y ¿Te das queda. cuenta? Ya. Interesante, ¿no? Interesante, ¿Ah? porque con eso entiendes Lo único que mucho. tenemos. Ya, Sí, no. perfecto. Desmetilar y acetilar, hermano. Entonces la respuesta